Pelirrojo, de largas melenas e imponente perilla. Este gigantesco jugador es Alexis Lalas, también apodado Buffalo Bill. Fue un jugador que jamás pasaba desapercibido en el terreno de juego. El jugador que enamoró a los aficionados estadounidenses y sorprendió al mundo entero en los mundiales del 94 y del 98. Este gigantesco defensor era muy corpulento, inteligente, con gran juego aéreo y dueño de una personalidad apabullante. Con muy poco se ganaba al público y se convirtió en líder estadounidense en el Mundial del 94. Junto a jugadores como Doley o Balboa, Lalas lideró a la selección a hacer un buen papel en su mundial. Logró clasificarla a octavos de final 64 años después. Además, popularizó el deporte en su país, ya que hasta ese momento los aficionados estadounidenses no tenían un gran interés por el fútbol. Lalas se convirtió en la imagen de aquel mundial y acercó su rock al mundo entero. El pelirrojo era un jugador único. En sus ratos libres tocaba con una banda de rock bastante popular. Esta era una extraña afición para un futbolista. De hecho, el seleccionador Milutinovic intentó que dejara de cantar y se cortara el pelo, cosas que Lalas negó rotundamente, demostrando que su carácter era único. Alexis saltó a la fama por su aspecto. Más que un futbolista, parecía una estrella del pop, y esto hizo que saltara a la fama. Protagonizó varios anuncios y se convirtió en una de las primeras estrellas publicitarias. Vamos a conocer a Alexis Lalas, el rockero del fútbol. Alexis Lalas nació en Michigan en el año 1970. Como la inmensa mayoría de los futbolistas estadounidenses, Lalas comenzó su carrera futbolística en la universidad. Estudió y se formó futbolísticamente en la Universidad de Birmingham. Junto al fútbol, practicaba hockey sobre hielo y componía sus canciones. Hacía 3 cosas a la vez y en las 3 destacaba notablemente. Pero el fútbol fue a lo que decidió dedicarse. Jugó en el equipo de la universidad hasta el año 92, cuando un ojeador de la selección estadounidense lo vio jugar y lo reclutó. En aquel entonces dejó el equipo de la universidad para pasarse 2 años completos de gira futbolística con la selección. El equipo dirigido por Milutinovic tenía el único objetivo de no hacer el ridículo en su mundial, el que organizaba Estados Unidos en el año 94. Allí Lalas se preparó junto a sus compañeros, jugando un total de 50 partidos internacionales en tan solo 2 años. Tras la intensa preparación, llegó el 17 de junio del año 94. La anfitriona llegaba al mundial con algunos jugadores amateurs, como Alexis Lalas. El pelirrojo hasta el momento era un jugador desconocido, pero ese mundial le cambiaría la vida. Inauguraron el torneo con un sorprendente empate ante Suiza. Lalas hizo un partido increíble, pero su mejor actuación la firmaría en el siguiente encuentro ante la Colombia de Valderrama. Los estadounidenses superaron a los cafeteros por 2-1. Allí Lalas hizo un auténtico partidazo, lo cortaba todo por alto y dio una auténtica exhibición de lo que era un auténtico central. En su tercer partido cayeron derrotados ante Rumanía, pero el objetivo estaba cumplido. La anfitriona consiguió clasificarse para octavos de final. Lamentablemente, allí se encontraron con la posterior campeona del torneo, Brasil. Con el único tanto del partido de Bebeto, los americanos se quedaron fuera. Aún así, los aficionados se sintieron orgullosos de su selección y sobre todo de Lalas. El rockero se convirtió en un verdadero ídolo para todo Estados Unidos. Gracias a sus buenas actuaciones, se ganó el mote de Buffalo Bill y se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia de Estados Unidos. Su popularidad fue tal que consiguió encontrar equipo. Fichó por el Padova de la Serie A, convirtiéndose en el primer estadounidense en jugar en la primera división italiana.
Tras una temporada y media en Italia, Lalas decidió volver a cruzar el charco. Tras un breve paso por la Liga Ecuatoriana, donde jugó con el Emelec, Lalas permaneció toda su carrera en Estados Unidos. Allí jugó con el Revolutions y con el Metro Stars, hasta el año 98, año en el que Alexis participó por segunda vez consecutiva en un mundial. Allí, lamentablemente, la actuación no fue tan buena. Estados Unidos perdió los 3 partidos de la fase de grupos ante Alemania, Yugoslavia e Irán, marchándose a casa con las manos vacías. Tras ese torneo, el Buffalo fichó por 2 temporadas con los Wizards para en el año 2001 jugar con Los Ángeles Galaxy. Allí Lalas consiguió conquistar sus primeros títulos a nivel de clubs. Aunque estos llegaran cuando tenían más de 30 años, Lalas pudo disfrutar de conquistar la CONCACAF y 2 MLS. Después de la conquista de esos 3 títulos, Lalas decidió retirarse del fútbol con tan solo 33 años. Tras su etapa como jugador, Lalas continuó con su gran afición, el rock. Además, se convirtió en director técnico de Los Ángeles Galaxy, haciendo cosas increíbles, como fichar a Beckham en el año 2007. Esta ha sido la historia de Alexis Lalas, el rockero del fútbol, el jugador que se convirtió en emblema de su país en el 94 y una de las estrellas que popularizó este deporte en Estados Unidos. Con su melena al viento y su aspecto vikingo, sin duda alguna, Lalas fue un futbolista diferente, un jugador con alma, algo muy difícil de encontrar hoy en día, en un fútbol donde parece que lo único que importa es el marketing y el postureo. Non so, questo, the rules, questo... Oh, ok, sorry.